Mi hija tenía apenas 8 años, cuando rompió el silencio en la sala donde estaban leyendo el testamento. Pero, si el abuelo dijo que esa caja nunca debía abrirse sin mi mamá, ¿por qué nadie la menciona? La habitación quedó completamente muda. Hasta ese instante, todo parecía seguir un orden impecable. El notario leía cada página con calma. Algunos familiares asentían como si ya conocieran cada palabra, y otros fingían tristeza mientras evitaban mirarse entre ellos. Era un ambiente tenso, pero controlado, hasta que mi hija hizo esa única pregunta. Levanté la vista de inmediato. Mi cuñado bajó los ojos. Mi tía apretó con fuerza su bolso. Mi primo carraspeó y empezó a mover nerviosamente una carpeta que tenía sobre las piernas. Nadie respondió. Mi hija no entendía por qué todos guardaban silencio. Solo había repetido algo que mi padre le había dicho semanas antes de morir. Para ella era un recuerdo inocente. Para los demás, parecía convertirse en una amenaza. Sentí un escalofrío. No porque creyera que una niña pudiera equivocarse, sino porque, por primera vez, desde que comenzó todo aquel proceso, tuve la sensación de que alguien estaba ocultando una parte importante de la historia. Intenté mantener la calma. Le tomé la mano a mi hija y le sonreí para que no sintiera el peso de las miradas que acababan de caer sobre ella. Ella solo buscaba una respuesta. Yo empezaba a comprender que esa respuesta podía cambiarlo todo. En ese momento todavía no sabía quién decía la verdad, quién mentía, o por qué un testamento aparentemente perfecto había provocado tanto miedo con una sola pregunta. Lo único que tenía claro era que nada de lo que estaba ocurriendo era tan simple como parecía. Y para entender cómo llegamos a ese instante, tengo que regresar varios meses atrás, cuando mi padre aún estaba con nosotros, y ninguno imaginaba lo que estaba por venir. Antes de que todo se desmoronara, nuestra familia parecía una de esas que, desde afuera, daban la impresión de estar unida. No éramos perfectos, pero las reuniones de los domingos, los cumpleaños y las comidas en casa de mi padre, mantenían viva la idea de que, pasara lo que pasara, siempre estaríamos los unos para los otros. Yo siempre tuve una relación muy cercana con mi padre. Después de la muerte de mi madre, nos apoyamos mutuamente para salir adelante. Él era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero cada consejo que daba tenía un peso especial. Nunca fue rico, pero administraba con cuidado lo que había construido durante toda una vida de trabajo. Con mi hija de 8 años, tenía un vínculo todavía más especial. Ella era su única nieta, y él encontraba cualquier excusa para pasar tiempo con ella. Le enseñaba a cuidar las plantas del jardín. Jugaban ajedrez, aunque ella apenas conociera las reglas, y, cada vez que la visitábamos, terminaban riéndose por alguna historia que solo ellos entendían. Mi hija lo adoraba, y él siempre decía que ella le devolvía la alegría incluso en los días más difíciles. También estaban mis hermanos, mi cuñado, y una tía que siempre opinaba sobre todo. Las reuniones familiares eran cordiales, aunque debajo de las sonrisas existían viejas diferencias que nunca terminaban de desaparecer. Había comentarios sobre quién ayudaba más a mi padre, quién estaba más pendiente de él, y sobre todo, quién merecía mayor el reconocimiento por ese esfuerzo. Con el paso de los meses empecé a notar pequeñas conversaciones sobre dinero que antes no existían. Algunos preguntaban con demasiada frecuencia por la casa, por los ahorros, o por documentos que, según decían, era mejor tener organizado. Mi padre respondía con calma y cambiaba de tema, como si no quisiera alimentar esas discusiones. En aquel momento, pensé que eran preocupaciones normales de una familia que envejecía. Nunca imaginé que esas tensiones silenciosas ya estaban preparando el escenario para una traición que pondría a prueba todo lo que creíamos saber unos de otros. Entonces ocurrió la llamada que cambió nuestra vida. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando estaba preparando a mi hija para ir a la escuela. Vi el nombre de mi tía en la pantalla, y antes de contestar, sentí ese presentimiento que uno nunca quiere confirmar. Mi padre había fallecido durante la madrugada mientras dormía. Según el médico, fue tranquilo y no sufrió. Aún así, escuchar esas palabras me dejó sin fuerzas. Mi hija me abrazó, sin entender del todo lo que estaba pasando. Pero al verme llorar,
comenzó a llorar conmigo. Los días siguientes transcurrieron entre el velorio, las visitas de familiares y las conversaciones que siempre aparecen cuando alguien importante se va. Había tristeza, recuerdos y silencios difíciles de soportar. Sin embargo, también empecé a notar algo que me incomodaba. Algunos familiares parecían más interesados en hablar de lo que mi padre había dejado que en recordar la vida que había tenido. Eran comentarios disfrazados de preocupación. Menos mal que dejó todo organizado. Seguro pensó en repartir las cosas de forma justa. Así evitaremos problemas entre la familia. En ese momento no les di demasiada importancia. Pensé que era una manera torpe de afrontar el duelo, pero con el paso de los días, esos comentarios se hicieron más frecuentes y más específicos. De pronto, todos parecían saber qué bienes existían, dónde estaban ciertos documentos y quién debía encargarse de cada asunto. Mi hija, en cambio, observaba todo desde su inocencia. Mientras los adultos hablábamos en voz baja, ella prestaba atención a detalles que ninguno de nosotros consideraba importantes. Una tarde, al salir de la casa de su abuelo, me preguntó por qué un familiar había entrado solo al despacho y había salido con una carpeta debajo del brazo. Otro día me dijo que había visto a dos personas discutir cuando pensaban que nadie las escuchaba. Yo respondía que seguramente había una explicación para todo. No quería que cargara con preocupaciones de adultos, pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que ella estaba viendo piezas del rompecabezas mucho antes que nosotros. Pensé que todo se aclararía durante la lectura del testamento. El día de la lectura del testamento llegó más rápido de lo que imaginaba. Nos reunimos en la oficina del notario, un lugar sobrio, con paredes claras, una mesa larga y un ambiente tan silencioso que hasta el sonido de las hojas al pasar parecía demasiado fuerte. Mi hija se sentó a mi lado. Llevaba un pequeño cuaderno en las manos porque le gustaba dibujar cuando tenía que esperar. Yo pensaba que aquel trámite sería el último paso para cerrar una etapa dolorosa y comenzar a sanar. El notario explicó el procedimiento con calma y empezó a leer cada cláusula. Todo sonaba claro, ordenado y perfectamente estructurado. La distribución de los bienes parecía lógica. Las fechas coincidían y cada documento llevaba las firmas correspondientes. A simple vista, no había nada que despertara sospechas. Sin embargo, mientras avanzaba la lectura, empecé a fijarme menos en el papel y más en las personas que estaban sentadas alrededor de la mesa. Mi cuñado sonreía apenas, como si algunas partes ya no fueran una sorpresa para mi tía Esencia. Antes de que el notario terminara ciertas frases, anticipando lo que iba a decir, uno de mis primos revisaba constantemente su teléfono, sin mostrar la ansiedad que cualquiera sentiría en una situación como esa. No era una prueba de nada, eran solo pequeños gestos, pero juntos empezaban a incomodarme. También me llamó la atención que nadie hiciera preguntas. Todo parecía aceptarse con una facilidad extraña, como si cada detalle hubiera sido hablado mucho antes de aquella reunión. Meyer Amy H. Ella no dibujaba. Había dejado el lápiz sobre el cuaderno. Observaba a cada uno de los presentes, con la misma atención con la que escuchaba al notario. De vez en cuando fruncía el ceño, como si intentara recordar algo. Cuando la lectura estaba por terminar, sentí por un instante que quizá solo estaba dejando que el dolor me hiciera desconfiar de personas que conocía desde siempre. Tal vez todo era exactamente como parecía. Entonces mi hija levantó la mano. Mi hija esperó a que el notario terminara de hablar. Levantó la mano con la misma naturalidad con la que lo hacía en la escuela y cuando todos la miraron, preguntó con una voz tranquila: «Perdón, ¿y la caja que el abuelo dijo que solo mi mamá debía abrir? ¿Por qué no aparece en el testamento?» El silencio fue inmediato. El notario bajó la vista hacia los documentos que tenía frente a él, como si buscara una respuesta entre aquellas páginas. Yo sentí que el aire se volvía más pesado. Miré a los demás y descubrí expresiones que no esperaba encontrar. Mi cuñado evitó cruzarse con mi mirada. Mi tía se acomodó nerviosamente en la silla. Uno de mis primos empezó a jugar con las llaves del coche sin decir una sola palabra. Durante varios segundos, nadie respondió. Finalmente, mi cuñado sonrió con incomodidad y dijo:
Los niños a veces confunden las cosas. Seguramente era una caja cualquiera. No vale la pena darle tantas vueltas. Intentó cambiar de tema de inmediato, preguntándole al notario cuál era el siguiente paso del procedimiento. Pero aquella explicación me dejó más inquieta que tranquila. Mi hija no era una niña que inventara historias. Además, recordé perfectamente una conversación ocurrida pocas semanas antes de que mi padre falleciera. Mientras ella jugaba en el jardín, él me había dicho algo que en ese momento no entendí del todo. Algún día habrá cosas que solo cobrarán sentido cuando ella las recuerde. En aquel instante, pensé que era una de sus frases llenas de nostalgia. Nunca imagine que esas palabras regresarían a mi memoria justo después de la pregunta de mi hija. Empecé a construir mentalmente los últimos meses. Recordé aquella carpeta que un familiar sacó del despacho, las conversaciones que se detenían cuando yo llegaba, los comentarios insistentes sobre los documentos y las miradas incómodas durante el funeral. Por separado, cada detalle parecía insignificante. Juntos, empezaban a formar un patrón imposible de ignorar. Mientras todos seguían discutiendo sobre asuntos sin importancia, comprendí que necesitaba dejar de confiar únicamente en los recuerdos y empezar a comprobar los hechos. Mientras todos seguían discutiendo, decidí comprobar un pequeño detalle. Esa misma noche, después de acostar a mi hija, encendí la computadora y saqué una vieja caja donde guardaba documentos familiares. No buscaba demostrar que alguien había hecho algo malo, solo necesitaba entender por qué la pregunta de una niña había provocado tanto silencio. Comencé revisando los mensajes que había intercambiado con mi padre durante sus últimos meses de vida. La mayoría hablaban de cosas cotidianas a la escuela de mi hija, una cita médica, el cumpleaños de un vecino. Pero entre esas conversaciones, encontré uno que había pasado por alto. Cuando tengas tiempo, quiero enseñarte dónde dejé unas cosas importantes. No is urgent, pero prefiero que lo sepas. Nunca llegamos a tener esa conversación. Días después, él fue hospitalizado y todo cambió. Seguí revisando fechas. Comparé los mensajes con el calendario que llevaba en mi teléfono y con algunas fotografías familiares. Entonces, noté una diferencia que me llamó la atención. El día en que, según el testamento, se había realizado una de las últimas reuniones importantes con mi padre. Él en realidad había pasado casi toda la tarde conmigo y con mi hija. No era una prueba de nada, pero aquella fecha ya no encajaba tan perfectamente como parecía. Al día siguiente llamé a dos familiares por separado, con la excusa de aclarar algunos recuerdos. Sin saberlo, cada uno me dio una versión distinta sobre cuándo habían visto por última vez ciertos documentos. Las diferencias eran pequeñas, pero suficientes para despertar más duda. Mientras tanto, decidí no comentar nada con nadie. Si realmente había una explicación sencilla, no quería crear un conflicto innecesario. Y si no la había, tampoco pensaba alertar a quien pudiera estar ocultando información. Mi hija me observaba en silencio mientras organizaba papeles sobre la mesa. De pronto señaló una fotografía tomada meses antes y dijo: ese día el abuelo estaba buscando una llave. Dijo que no podía perderla. Miré la imagen con atención. Colgando de su cinturón aparecía un pequeño llavero metálico que nunca había vuelto a ver desde su fallecimiento. Era un detalle mínimo, pero por alguna razón sentí que acababa de encontrar la primera pieza real del rompecabezas. Entonces, apareció una prueba que nadie esperaba. Al día siguiente regresé a la casa de mi padre con el permiso de quien estaba encargándose temporalmente de ordenar sus... Dije que quería recoger algunas fotografías para mi hija, pero también necesitaba comprobar algo que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Mientras revisaba un viejo mueble del despacho, encontré un sobre de papel escondido entre varios álbumes familiares. No estaba sellado ni tenía dinero. Solo había una hoja escrita a mano y una copia de un inventario donde mi padre había anotado algunos objetos personales que consideraba importantes por su valor sentimental, no económico. Entre ellos aparecía una pequeña caja de madera. Al lado había una frase sencilla: la llave está donde siempre la guardo. Ella sabrá recordarlo.
No anulaba el testamento ni cambiaba legalmente su contenido, pero demostraba que existía algo que nunca se mencionó durante la lectura y que mi padre había querido que yo conociera. En ese instante comprendí que el problema no era el documento oficial. El problema era que alguien había decidido callar la existencia de aquella caja. Recordé entonces las reacciones durante la reunión con el notario. Mi cuñado había sido quien más insistió en que la pregunta de mi hija no tenía importancia. También era la misma persona que, según varios familiares, había ayudado a organizar el despacho después del fallecimiento de mi padre. Las piezas empezaban a encajar. Cuando llegué a casa, le enseñé a mi hija la copia del inventario. Ella la observó unos segundos y sonrió con esa naturalidad que solo tienen los niños. La llave no estaba en un cajón, me dijo. El abuelo la escondía dentro de la maceta azul, porque decía que nadie buscaba ahí. Me quedé inmóvil. Era exactamente la maceta junto a la ventana donde él siempre cuidaba sus plantas. Yo había pasado frente a ella decenas de veces sin prestar atención. Por primera vez tenía un documento, un recuerdo concreto y una pista que coincidían entre sí. Aún así, decidí no enfrentar a nadie. Si actuaba demasiado pronto, podía perder la oportunidad de descubrir toda la verdad. Creía que ya conocía toda la verdad, pero solo era el principio. Con la información que ya tenía, decidí no hacer acusaciones. En lugar de eso, empecé a hacer preguntas sencillas a distintos familiares, siempre por separado. No buscaba que alguien confesara nada. Quería comprobar si las versiones coincidían. Muy pronto aparecieron nuevas contradicciones. Una de mis primas aseguró que, pocos días después del funeral, mi cuñado había pedido las llaves del despacho diciendo que necesitaba revisar unos papeles pendientes. Sin embargo, cuando se lo pregunté a él días más tarde, respondió que nunca había entrado solo en esa habitación. Era una diferencia pequeña, pero ya no era la primera. Después, hablé con una vecina que había visitado con frecuencia a mi padre. Durante sus últimos meses, sin darle demasiados detalles, mencionó algo que me hizo pensar. Tu papá era muy cuidadoso con sus cosas. Recuerdo que una vez dijo que algunas personas confundían el valor del dinero con el valor de los recuerdos. Aquella frase cobraba ahora un sentido completamente distinto. Mientras tanto, algunos familiares empezaron a notar que las fechas no terminaban de encajar. Uno recordó una reunión que nunca apareció mencionada. Otro admitió que había escuchado conversaciones sobre documentos antes incluso del fallecimiento de mi padre. Las dudas comenzaron a extenderse. Cuando volvimos a reunirnos para hablar de ciertos asuntos pendientes, el ambiente era muy diferente. Nadie discutía por la herencia. Todos querían entender por qué seguían apareciendo detalles que nadie había explicado. Fue entonces cuando mi cuñado perdió la calma por primera vez. Dijo que estábamos complicando un proceso que ya estaba terminado, que remover el pasado solo serviría para dividir a la familia y que era irresponsable seguir escuchando recuerdos de una niña. Sus palabras fueron mucho más duras de lo necesario, y curiosamente, nadie lo había señalado directamente. Ese exceso de defensiva hizo que varias personas intercambiaran miradas de desconfianza. Ya no era solo yo quien percibía que algo no estaba bien. La presión empezaba a crecer, y comprendí que había llegado el momento de buscar una respuesta definitiva. Solo faltaba una última conversación para entenderlo todo. Le pedí a mi cuñado que habláramos en presencia de varios familiares. No quería una discusión privada, ni una cena llena de gritos. Después de todo lo que había pasado, lo único que buscaba era aclarar los hechos con tranquilidad. Cuando todos estuvieron reunidos, coloqué sobre la mesa la copia del inventario escrita por mi padre, varias impresiones de los mensajes que habíamos intercambiado, y una fotografía donde se veía claramente el llavero que mi hija había recordado. No estoy diciendo que el testamento sea falso, comes con calma. Solo quiero entender por qué. Nunca se mencionó la caja de madera, y por qué hay tantos recuerdos que coinciden entre sí. Mi cuñado tomó los papeles, los miró apenas unos segundos, y respondió que aquello no demostraba nada. Aseguró que jamás había visto esa caja, y que probablemente mi padre había
cambiado de opinión. Antes de entonces, una de mis primas intervino. Recuerdo que él mismo había insistido en ordenar el despacho, sin que nadie más estuviera presente. Otra tía confirmó que, días después del funeral, lo vio salir de esa habitación con varias carpetas y una pequeña caja en las manos. Hasta ese momento no le había dado importancia, porque creyó que todo formaba parte del proceso. Mi cuñado intentó explicarse, pero sus respuestas empezaron a cambiar. Primero dijo que nunca había encontrado ninguna caja. Después aseguró que sí había visto una, aunque estaba vacía. Minutos más tarde afirmó que ni siquiera recordaba cuándo había entrado, por última vez, al despacho. Cada nueva respuesta contradecía a la anterior. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez ya no era un silencio de sorpresa. Era el momento en que todos comprendían que las piezas no encajaban. Meyer Emihaja, que esperaba en otra habitación con una de sus primas, no quería que presenciara discusiones ni reproches. Ella ya había hecho lo más importante en decir la verdad, tal como la recordaba. Lo que ocurrió después tuvo consecuencias para todos. Después de aquella conversación, nadie quiso seguir basándose en suposiciones. Los documentos que habíamos encontrado y las contradicciones que surgieron durante la reunión fueron presentados ante el notario para que revisara nuevamente el expediente y verificara que todo el inventario de patrimonio estuviera completo. La revisión confirmó que la pequeña caja de madera nunca había sido incluida entre los bienes registrados, aunque sí aparecía mencionada en las notas personales de mi padre. Días más tarde, la caja fue localizada entre varias pertenencias que habían sido apartadas durante la organización de la casa. Dentro no había dinero ni joyas, sino cartas familiares, fotografías antiguas y una libreta donde mi padre había dejado instrucciones sobre cómo deseaba conservar esos recuerdos. También había una nota escrita de su puño y letra, en la que explicaba que esos objetos debían permanecer juntos porque representaban la historia de nuestra familia. Aquello despejó muchas dudas y dejó claro que ocultar su existencia solo había generado desconfianza y dolor. Mi cuñado terminó reconociendo que había encontrado la caja días después del funeral y que decidió guardarla porque pensó que no tenía importancia. Sin embargo, al no decir nada y dar respuestas diferentes cada vez que se le preguntaba, alimentó las sospechas de todos. Su decisión afectó profundamente la confianza de la familia. Las consecuencias no llegaron por un escándalo, sino de una forma mucho más realista. Perdió la credibilidad que había construido durante años. Varios familiares dejaron de confiarle asuntos importantes y tuvo que asumir los gastos derivados de reorganizar el inventario y completar los trámites que su silencio había retrasado. Toda la información quedó incorporada al expediente correspondiente, de modo que no volviera a existir confusión sobre los bienes y los recuerdos que mi padre había dejado. Cuando regresamos a casa, mi hija me preguntó si había hecho algo malo por hablar aquel día. La abracé y le respondí que decir la verdad con respeto nunca es un error. A veces una pregunta sincera puede ayudar a los adultos a ver lo que habían pasado por alto. Pero la mayor herencia nunca fue el dinero. Pasaron varias semanas antes de que la calma regresara por completo a nuestra casa. El dolor por la ausencia de mi padre seguía ahí, pero ya no está mezclado con la incertidumbre ni con las dudas que tanto nos habían desgastado. Una tarde decidí abrir la caja de madera junto a mi hija. Nos sentamos en la mesa del comedor y fuimos sacando, uno por uno, los recuerdos que mi padre había querido conservar. Había fotografías de cuando yo era niña, postales de viajes familiares, dibujos que yo misma le había regalado en la escuela, y para sorpresa de mi hija, también algunos de los primeros dibujos que ella había hecho para su abuelo. Cada objeto tenía una historia. Mientras los observábamos, dejamos de hablar de herencias y documentos. Volvimos a hablar de la persona que mi padre había sido, a un hombre paciente, generoso y convencido de que los recuerdos valían más cuando se compartían con honestidad. Aproveché ese momento para explicarle a mi hija
algo que yo misma había aprendido durante todo aquel proceso. Le dije que las familias pueden cometer errores y que a veces el miedo o el interés hacen que algunas personas tomen malas decisiones. Pero también le expliqué que actuar con calma, buscar los hechos antes de juzgar y decir siempre la verdad ayuda a resolver los problemas de una manera mucho más justa. Ella sonrió con esa tranquilidad que había perdido durante los días de tensión y volvió a sentirse segura. Poco a poco, nuestra casa recuperó las conversaciones, las risas y esa sensación de hogar que parecía haberse escondido junto con el duelo. Mi padre ya no estaba con nosotros, pero su manera de enseñarnos a mantenernos unidos seguía presente en cada recuerdo que había dejado. Años después comprendí el verdadero significado de aquella pregunta. Han pasado varios años desde aquel día en la oficina del notario, y todavía recuerdo el instante exacto en que mi hija levantó la mano para hacer una pregunta que ningún adulto había sido capaz de formular. Con el tiempo entendí que no fue esa pregunta la que cambió nuestra historia. Lo que realmente marcó la diferencia fue haber decidido escucharla sin minimizar sus palabras. Si hubiera pensado que era solo una ocurrencia de una niña, muchas respuestas habrían permanecido escondidas y la desconfianza habría seguido creciendo dentro de nuestra familia. La verdad, no devolvió a mi padre, pero sí protegió aquello que él había intentado cuidar durante toda su vida, la unión basada en la honestidad y el respeto. También nos recordó que los recuerdos no tienen el mismo valor para todos, pero cuando se comparten con transparencia pueden convertirse. Anal.q mantiene unida a una familia. Mi hija ya no tiene 8 años. Hoy es mucho más grande, pero sigue siendo tan observadora como entonces. A veces nos reímos al recordar aquella reunión, y ella siempre dice que solo preguntó lo que le parecía lógico. Y quizá esa sea la lección más importante que me dejó toda esta experiencia. Los niños suelen ver lo que los adultos dejamos de mirar porque no están distraídos por el orgullo, el miedo o el interés. Escucharlos no significa creer que siempre tienen toda la respuesta, sino reconocer que su mirada puede ayudarnos a descubrir detalles que habíamos pasado por alto. Mi padre me dejó una caja llena de recuerdos, pero también una enseñanza que llevaré conmigo para siempre. Hay herencias que caben en un documento y hay otras que solo sobreviven cuando alguien tiene el valor de decir la verdad en el momento justo.